algo que ha sucedido o sucedió en algún momento por allá, nos referimos a lo auténtico como algo que es susceptible de ser pensado y discutido y matematizado por los estudiantes. Creo que esa es una de las preocupaciones. Sin embargo, en ningún momento ni yo ni los colegas del equipo pues nos hemos querido como encasillar en que esta es la manera en que tenemos que hacer modelación matemática. ¿Y por qué no hemos querido encasillarnos, a pesar de que en la literatura hay varias perspectivas, dependiendo pues del estudio que uno pueda leer, pues podrá encontrar 3, 4 o 5 perspectivas de hacer modelación? No nos hemos querido encasillar porque de alguna manera esas perspectivas están más delimitadas por referentes teóricos, están más delimitadas por intereses investigativos, y cuando nosotros estamos en la institución educativa, yo mismo pues fui profesor de bachillerato por más de 10 años, y estar ahí pues uno sabe que hay una serie de fenómenos, de cuestiones que hacen que una cuestión no se pueda aplicar como uno la deseaba. En ese sentido, entonces, hemos querido tener una visión un poco más flexible, que se vaya ajustando a los requerimientos que las instituciones van planteando. En algunos momentos pues hemos dialogado con perspectivas cognitivas, nos hemos preocupado por qué es lo que pasa en la mente del estudiante cuando hace modelación, pero también nos hemos preocupado por qué el estudiante hace lo que hace, qué conocimiento tiene del contexto, qué otros conocimientos puede aportar más allá de los conocimientos matemáticos. En ese sentido digo que no queremos, digamos, encasillarnos frente a una u otra perspectiva. Sí, muchas gracias. Bueno, pues tenemos el documento de referencia para que conozcan esta perspectiva, y algo que me parece muy ligado a la realidad mexicana es que los docentes estamos pues concientizados de alguna manera, sabemos de la importancia de la modelación o sabemos de la importancia de la introducción de las tecnologías, pero ese paso a la instrumentación me parece que es en el que nos encontramos, y investigaciones como la que tú nos presentas en este momento aporta a esa concreción. Yolanda. Sí, bueno, precisamente en ese orden de ideas, así como bueno, las tecnologías, cómo favorecen la modelación. Dentro de la pedagogía también se habla del método de proyectos, de trabajar por proyectos las clases de matemáticas. ¿Cómo ves tú que eso puede ayudar o qué relación tiene con la modelación matemática? ¿Eso propiciaría una forma de trabajo que más realista, más auténtica, trabajar por proyectos? Pues yo no diría que tendría necesariamente la integración de proyectos generar trabajo más auténtico. Yo creo que depende de la manera en cómo esos proyectos se implementen. De alguna manera, en algunas perspectivas de la modelación, el trabajo por proyectos es vital para la misma investigación y para la misma perspectiva. En la perspectiva sociocrítica, por ejemplo, casi que el estudiante se empodera y desarrolla proyectos de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que él va observando, de acuerdo a lo que él va cuestionando frente al mundo. Sin embargo, pues no, los proyectos no es la única manera de hacer modelación, y creo que en algunas perspectivas no es la más importante. Por proyectos pues me quiero referir principalmente a esa posibilidad que tiene el estudiante de curiosear, de preguntarse, de generar estrategias para responder a eso que se está preguntando, pues porque proyectos también podemos entender como muchas denominaciones. Sí. Dos experiencias cercanas que hemos construido en el colectivo pues han tenido que ver con ese seminario al que les he hecho referencia sobre modelación matemática en la formación de profesores, y otro en la formación de ingenieros de diseño de producto con la profesora Paula Rendón. Solicitar a los estudiantes que hagan proyectos así porque sí, pues no necesariamente garantiza, digamos, el éxito en términos de lo formativo o en términos de la articulación con la matemática y eso que se está trabajando. Sin embargo, pues con esas profesoras hemos visto que ese trabajo con proyectos requiere
de otro tipo de demandas de los profesores. Particularmente requiere un acompañamiento continuo. Los estudiantes, si uno les dice estudien lo que quieran y vengan y luego entreguen, pues obviamente el producto no va a ser articulado, digamos, con toda la profundidad que uno requeriría. Hemos visto que estarlos acompañando, estarlos cuestionando sobre qué están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo, a qué necesidades responde eso que están haciendo, pues es un elemento importante para que ese desarrollo de proyectos pues esté un poco más frente a preguntándose frente a esas realidades, preguntándose frente a esas necesidades que estaría, digamos, defendiendo. Como lo decías pues hace un momento, Yolanda, el trabajo en modelación en esta perspectiva implica otros requerimientos para los profesores y implica que nosotros como profesores que acompañamos a esto tenemos que reconocer de que hay muchas cosas que no sabemos y algunas desde el punto de vista pues de la matemática que ahí estaría inmersa, pues porque algunos procesos implican matemáticas de unos niveles mucho más avanzados, pero también principalmente cuando se trabajan con fenómenos de otras disciplinas. Entonces ahí hemos tenido que apelar a otros expertos. Entonces, dependiendo del proyecto que tengan los estudiantes, requerimos el apoyo de un ingeniero sanitario, requerimos de un asesor financiero, requerimos de un comunicador, porque la temática como tal exige otros conocimientos que no son exclusivos del área de matemáticas. Entonces, todas esas cuestiones del acompañamiento continuo, de estar interactuando con expertos, de estar cuestionando frente a lo que se hace, por qué se hace, para qué se hace y a qué tipo de necesidades responde, pues es un elemento clave para lograr eso que nos estás mencionando. Claro, bueno, es que el acompañamiento continuo debería ser bajo cualquier modalidad que se trabaje en la educación, ¿verdad? Porque, bueno, si trabajemos por proyecto o trabajemos tradicionalmente, pues hay que seguir la ruta de aprendizaje del estudiante. Pero es verdad, los proyectos exigen, yo creo que eso es lo que más angustia a los docentes, que el docente acompañe muchísimo, o sea, tiene que haber un proceso de trabajo muy continuo. No es solamente exámenes puntuales, sino tiene que haber un trabajo muy continuo y sí, indudablemente el punto el apoyo con los expertos es fundamental. Y en ese sentido es que veo la relación con lo del currículo, ¿verdad? Que hay que flexibilizar el currículo entonces para que tenga cabida este trabajo. Gracias. Bueno, pues hemos dialogado aquí con Johnny, Yolanda y yo acerca de varias cuestiones que nacieron del artículo. Esperemos que sus contribuciones también se vean en el foro de discusión, pero aprovechando que estamos en esta sala del Museo Universitario y tenemos también a colegas de México, pasaremos a la segunda parte donde ellos te plantearían preguntas a partir de sus lecturas y de lo que escucharon en este diálogo. Entonces, si quieren, antes de darle la palabra a los profesores que se encuentran aquí con nosotros en el Museo Universitario, le damos la palabra a los colegas de México. José Luis. Sí, Liliana, gracias. Pues empiezo. Aunque no me parezca un problema presente, es el contenido curricular y los conocimientos, habilidades y competencias a desarrollar a nuestros alumnos. La moderación, me parece, debe tener su espacio en los programas de estudio en los diferentes niveles educativos. Con ella, el uso de la tecnología es más natural y la operatividad deja de tener ese papel protagónico que tuvo antes. La modelación responde a las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos en estos momentos. ¿Nos puedes comentar algo al respecto, Johnny? Bueno, voy a ver si logré captar la esencia de la pregunta. En la primera parte pues mencionabas algo de los currículos en los diferentes países, digámoslo así, por lo que la modelación matemática tiene relación con las competencias. Y bueno, en alguna revisión de algunos currículos que he realizado, principalmente los currículos de México, obviamente, pero los de Colombia, Chile, algunos de Norteamérica, pues he visto de manera implícita o explícita la necesidad de la modelación y quizás es uno de los procesos
a los cuales debemos principalmente poner atención, porque su relación con la idea de competencias es bastante fuerte. Entendiendo la competencia en términos de esa relación, de esa idea funcional de las matemáticas, de no ver las matemáticas por sí mismas y para sí mismas, sino las matemáticas en relación con esos usos o esas cuestiones que se pueden, digamos, presentar, bien sea pues para otras profesiones o bien sea pues para ejercer una ciudadanía responsable. Entonces, en ese sentido, creo que pues al igual que la resolución de problemas, la modelación y bueno, y los otros procesos, pues porque también decir que la modelación matemática convive aislada de los demás, pues sería pues artificioso. Al contrario, aunque uno en investigación se aísle los procesos que tenga que ver con modelación, pues uno cuando está enfrentado a procesos de aula, pues uno ve que hay comunicación, hay razonamiento, hay argumentación, hay modelación, hay resolución de problemas y bueno, un conjunto de procesos. Pero creo que la modelación en términos de esa posibilidad de enfrentarse con fenómenos, con esas necesidades que enfrentamos en determinado tipo de problemas, pues es bastante importante para el desarrollo de competencias. No sé si respondí la pregunta o hay una segunda parte. Quiero también enfatizar el que esta perspectiva que todavía aprecio en algunos profesores acerca de que el contenido de las matemáticas no cambia y no tiene que cambiar, no responde a las necesidades que tenemos, a las condiciones también que tenemos. La tecnología actual no es la que se tenía hace 20, 30 años. Y encuentro que la modelación permite que se integre este uso en matemáticas y, desde luego, el significado, la importancia de reflexionar sobre los procesos que se siguen, ahora son mayores que antes, en donde, como mencioné hace un momento, la operatividad era lo que se privilegiaba. Sí, José Luis, frente a esa parte de la relación de la modelación con la tecnología y la estabilidad, digámoslo así, de los currículos, pues en el documento que tenemos como referencia no menciono algo en relación con la tecnología, pero es un objeto, digamos, de estudio frente a cuál es el rol de la tecnología, bueno, o cuál es mejor, en plural, serían los roles, porque la tecnología pues tendría diferentes formas de presentarse o de interactuar cuando estamos haciendo modelación, en algunos casos como una manera de recrear o de simular un fenómeno, en otros casos como una manera de captar los datos del fenómeno, nos proporcionan datos. En otros casos la tecnología pues nos va a permitir construir, va a servir apoyo para construir los modelos, en algunos momentos para validar los modelos. Entonces diferentes roles están ahí. La cuestión que estaría siempre presente es, y bueno, ¿y cómo vamos a llevar eso a las aulas de clase? Y frente a ello, pues esa parte sí en el documento, pues los profesores a veces quieren hacer muchas cuestiones, pero los currículos o la manera como están planeados o el mismo contexto escolar pues no les posibilita. Y como mencionaba en el documento, pues apelar a las tareas contextualizadas, estereotipadas, pues es una manera como algo hacemos de modelación, aunque no sea en el pleno sentido de la palabra. Entonces la invitación es a tratar de conocer esos contextos en los cuales los profesores se envuelven y de acuerdo a ello pues tratar de tener tareas lo más auténticas que sean posibles. Uh-huh. Bueno, pasemos a las preguntas que nos han llegado en el foro de discusión. Yolanda nos va a leer un par de ellas. Sí. Bueno, acá tenemos de la profesora, la colega Marta Luisa Rodríguez Resendiz, del estado de San Luis Potosí. Hizo 3 preguntas. Por razones de tiempo vamos a escoger una de las preguntas. Entonces, en el caso de esta colega, la pregunta sería: ¿qué se debe hacer para cambiar nuestra mentalidad en referencia a la modelación matemática y que esos problemas reales a los que usted hace referencia en el artículo pasen de un plano secundario o a veces hasta opcional a un plano principal en nuestra labor docente? Bueno,
tener la respuesta a la pregunta en términos de qué hacer, creo que en ese momento pues sería imposible pues para mí, para cualquier investigador, porque la fórmula para resolverlo pues es bastante compleja. Parte de lo que venimos haciendo y que nos ha dado buenos resultados, al menos dentro de lo que podemos valorar en la experiencia próxima, es que los mismos profesores estén en contacto con las experiencias, que ellos hagan, que ellos la vivan, que ellos produzcan esas ideas matemáticas, produzcan esos significados articulados a lo que se está haciendo. Entonces creo que esa parte de la experiencia es una condición necesaria, obviamente no es suficiente para poder pensar de que hay una posibilidad en las instituciones. Lo otro, como en algún momento pues lo referencié en el artículo, el trabajo de Gabriel Kaiser y Katia Mag sobre las creencias de los profesores frente a qué es la matemática y frente a cómo se enseña la matemática. Porque esas concepciones frente a qué es la matemática y cómo se enseña, pues de alguna manera determina qué es lo que debo hacer y cómo lo debo hacer. Y si existen ideas muy de la matemática como algo muy amarrado al contenido o muy arraigado a la axiomática, a los procedimientos, pues obviamente la modelación va a tener poca cabida. Obviamente pues habrían muchos otros elementos que se me escapan, pero en algún momento podemos interactuar a través del foro. Bueno, puedes responderles las preguntas a través Claro que sí. Claro que sí. sus preguntas. Muy bien. Y tenemos también la intervención de la colega Olga Botero, de acá de Medellín. Ella, igual voy a escoger una de las 3 preguntas que hizo la colega, y la pregunta es, ¿hasta dónde el maestro puede anticipar el nivel de complejidad de las matemáticas que probablemente emerjan en esas situaciones que se presentan pues en diversos contextos en la modelación? ¿Hasta qué? ¿Cómo puede anticipar el nivel de complejidad de la matemática que se puede presentar allí? Pues bueno, si entiendo bien la pregunta, cuando uno como profesor quiere hacer modelación matemática, muchas veces cuando esa modelación es por la vía del acompañamiento del estudiante frente a una temática, digamos, delimitada por el profesor, pues el profesor previamente debió haber, digamos, conocido el fenómeno, haber tomado los datos, haber construido esas ideas, esos modelos que se ahí generan y construir esas reflexiones. O sea, debió, digamos, conocer previamente el fenómeno, cosa que no necesariamente pues tiene que ser siempre así. Esa sería una de las maneras. De alguna manera, pues enfrentarse a esa forma previa pues permite conocer qué puede generarse cuando los estudiantes pues vivan la experiencia y tener algunas ideas de cómo orientar a los estudiantes para que lo realicen. Sin embargo, dado que no es la única manera de hacer modelación y que la modelación puede ser mucho más abierta, puede ser mucho más espontánea, dependiendo de los intereses de los estudiantes, la capacidad de prever lo que pueda pasar, pues yo creo que es bastante difícil. Prever esa complejidad también. Eso pone, digamos, al profesor en una serie de tensiones frente a ¿y yo cómo actúo? ¿Y yo cómo hago si frente a toda la variedad que se nos genera? Eso nos ha pasado en la licenciatura, en los cursos que tenemos aquí de estudiantes para profesor, y ahí es donde está el apoyo de la red, por ejemplo, de personas que se han especializado más por una vía, por la otra, o de expertos en otra temática, donde nos dicen, bueno, cojamos por allí, cojamos por allá, agarremos este camino, agarremos este otro camino, porque, digamos, el camino puede irse construyendo a medida que lo vamos haciendo. Eso implica que la mentalidad de que yo como profesor tengo todo predeterminado, pues no puede estar presente, porque emergen muchas cuestiones que hacen incluso que en algunos momentos se construyan cosas bonitas sin que necesariamente tengamos que decir se ha completado lo que podríamos decir todo lo que se esperaría de un proceso de modelación. Claro, que eso es de las cosas que angustia al docente, ¿verdad? Uh-huh. Que yo puedo hacer mi planificación, pero tengo que tener claro que eso es un estimado, igual uh-huh. que la cuestión de la evaluación, pues. Uh-huh. Dar la posibilidad a todas esas cuestiones que emergen, sí, y reconocer, digamos, nuestras limitaciones y buscar el apoyo de otros frente a eso que está apareciendo.
Sí, recuerdo una de las sesiones del seminario Repensar las Matemáticas, donde participó con nosotros Abraham Arcaví y presentó una actividad muy bonita que comenzaba con la geometrización, un problema de geometría, pero que se pasaba a la parte de variación y graficación, y le preguntaban, bueno, pero ¿cómo se le ocurrió esa actividad? Y decía, no, llevo 12 puestas de esta actividad con un grupo de profesores que la enriquece y que cada quien toma y la hace crecer esta actividad. Entonces sí, definitivamente creo que es la participación de un colectivo la que le da pues esta riqueza y esta validez a las actividades. ¿Cómo puedes darte cuenta de cosas si no las externas, no? Te voy a hacer una pregunta que también está en el foro. Esta nos la plantea Víctor Hugo Luna Acevedo. Él, como sabes, es más bien del área de la bioquímica, pero tiene interés en esta parte de la investigación. Dice, ¿existe en la realidad académica de los profesores condiciones que favorecen la gestión del conocimiento matemático, pero también hay condiciones que obstaculizan la gestión en el aula y se pueden deber a diversos factores propios del docente, como su formación, su experiencia o su propia biografía? Lo que quieres saber es qué condiciones tienen los docentes de tu estudio. Son docentes con nombramiento definitivo en su escuela, son profesores que no han dado clases, y dice que, bueno, si la realidad del profesor interesa, entonces las características de estos docentes también tendrían que ver con los resultados de la investigación. Exactamente. Eran 4 profesores de una, digamos, ciudad intermedia del departamento de Antioquia. Principalmente pues ya profesores todos en ejercicio. Profesores en ejercicio. Eran profesores que tenían su título de licenciatura en matemáticas, y el título de licenciatura pues en Colombia los forma como profesores para enseñar matemáticas. Implica que tienen un componente pedagógico, un componente disciplinar que está enfocado hacia el trabajo en matemáticas, y un componente en la didáctica de las matemáticas, en la enseñanza de las matemáticas. Sin embargo, pues como vimos, pues como quise representar en el artículo, no son condiciones suficientes para que el profesor haga las cosas y se empodere de lo que implicaría hacer modelación. Y principalmente pues porque si el profesor no ha tenido ese tipo de experiencias en su formación, pues tendría que suceder otro tipo de experiencias para que lo pueda hacer posteriormente en su desempeño profesional. Principalmente, digamos, son profesores que a pesar de ser titulados, pues son también nombrados en propiedad por el Estado, y están en instituciones educativas conviviendo con otra diversidad de colegas, con otras dinámicas institucionales, pues que de alguna manera, como lo reportan en el documento, hacen que se sientan un poco con las manos maniatadas para hacer otras cuestiones. Algunas de ellas, como lo menciono, pues dependerán de sus visiones de lo que es la modelación, de sus creencias, como lo mencionabas al principio, Liliana, de lo que se puede hacer, pero otras no necesariamente se articulan a ello, y aunque se quieran hacer cosas, pues las instituciones, los currículos rígidos a veces no lo permiten. Entonces, esas condiciones, como lo mencioné en el intermedio, son necesarios conocerlas, porque no podemos decir los profesores no lo hacen. No, los profesores a veces lo hacen, pero lo hacen dependiendo de las condiciones que tienen. Entonces, conocer esas condiciones nos hacen tener una investigación mucho más ajustada a esas necesidades que van emergiendo. Bueno, ya tiene Víctor la respuesta. Espero que interactúe contigo también en el foro de discusión. Y tenemos tiempo para todavía algunas más preguntas. No sé si los profesores que nos acompañan en esta. Sí, profesor, por favor, su nombre, su institución. Mi nombre es Gustavo Madrigal. Quiero preguntar, ahorita que estaba escuchando la palabra operatividad, ¿es necesario que un estudiante tenga muy buen nivel de operatividad para que la modelización aplicada en él salga efectiva? Johnny, ¿puedes repetir la pregunta por si no se escuchó en el micrófono? Bueno, el profesor Gustavo Madrigal pregunta si es necesario que los estudiantes tengan cierto dominio procedimental previo para poder desarrollar un proceso de modelación. ¿Entendí, cierto? Ok. Pues mi respuesta, desde la experiencia que tengo, sería no. Y con eso no estoy diciendo de que no haya que tener cierto conocimiento frente a la matemática ni frente a los sino que no es un prerequisito. Esa discusión la hemos
sostenido con algunos colegas frente a qué es primero. Si primero enseño y luego modelo o aplico, o primero aplico, modelo y luego enseño tal y tal contenido. Creo que esas lógicas nos generan otras tensiones que nos llevan frente a cuál es el orden del contenido cuando hacemos modelación. ¿Cuál es el propósito de la modelación? Nuevamente vendría aquí a emerger. En nuestros casos hay parte y parte. Uno desarrolla algunas tareas, algunas cuestiones y ve que los estudiantes requieren de tener cierta apropiación conceptual y ciertas destrezas para estudiar los fenómenos o para estudiar las matemáticas que se presentan en el fenómeno. Sin embargo, cuando no está eso, no se convierte en una limitación, porque se convierte en el espacio de decir, aquí necesitamos de esto, y si no lo sabemos, pues vamos a estudiarlo articulado a esa necesidad que va emergiendo. Entonces, si se tiene, bien, y si no se tiene, pues que sea el proceso mismo quien me diga qué estoy necesitando, y en función de esas necesidades, pues vamos desarrollando esos contenidos, esas habilidades, esos procedimientos que se van requiriendo. Entonces, no soy partidario de que primero se enseña y luego se aplica, sino vamos trabajando, obviamente con cierto bagaje previo, pero que no se convierte en limitación para lo que se hace, lo que se puede hacer con el trabajo. Muy bien. Tenemos tiempo para otra pregunta. Yo quiero retomar una de las que se quedaron, de las que decía Johnny que al final le hiciéramos. Una que tiene que ver con esta idea de pensar en la realidad del docente y en la realidad del estudiante para el planteamiento de las problemáticas o de las situaciones de los fenómenos. ¿Qué hay de la modelación en la matemática misma? Pues decir que puede haber modelación en la matemática misma es perfectamente válido dependiendo de la perspectiva que estés asumiendo. Parafraseando, digamos, una acepción de Jaime Arrieta, entender la modelación como el estudio como de dos entidades, donde a través de una estudiamos la otra, pues daría cabida a múltiples, digamos, acciones. Entre ellos, pues cabría como dentro de una cuestión matemática la puedo estudiar con otra herramienta matemática. El trabajo de Abraham Arcabi en algún momento pues también ha resaltado trabajos donde se estudia la variación, se estudia cuestiones que surgen de un contexto netamente geométrico y se estudian de una forma analítica, por ejemplo, y eso también es susceptible de ser llamado modelación. En algunas perspectivas, dependiendo la visión epistemológica que se asuma, se asume que cualquier actividad matemática es por su naturaleza una actividad de modelación. Entonces considero que todo eso es digno de llamarse modelación, en el sentido en que estamos trabajando unas cuestiones y hacemos unos constructos, hacemos una producción para ampliar, para continuar el estudio de eso que estaría, digamos, presentado en una primera visión. Yo creo que más allá de decir si esto es modelación de un tipo o esto es modelación de otro, si esto es modelación auténtica porque trabajamos este tipo de problemas, o si esto es una modelación artificial porque es un problema hipotético, o esto es una modelación intramatemática, esa denominación importaría para el investigador que se preocupa de las implicaciones del quehacer de su producción. Pero digamos que esa denominación para el profesor pues puede ser importante, pero digamos que sería secundaria. Digamos que la reflexión principal que el profesor tendría es: ¿esto que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo con mis estudiantes? ¿Cuál es ese ideal de formación que tengo en mis estudiantes que hace que yo planee este tipo de tareas, que planee este otro tipo? Y si esas tareas pues son matemáticas, para trabajarlas matemáticamente, lo que podríamos llamar moderarlas matemáticamente dentro de la misma matemática, pues bienvenidas sean. Y también si son de contextos externos al ámbito escolar o al ámbito matemático, pues también bienvenida sea. Solo que, digamos, las implicaciones que tendría cada una serían diferentes. Si yo lo hago con problemas como denunciados verbales, pues estoy promoviendo el desarrollo de cierto tipo de habilidades, de cierto tipo de visiones. Si lo hago con problemas contextualizados, alejados de la realidad del cotidiano de los estudiantes, pues